en la helada inmensidad de Siberia. En enero de 1869, nació Gregory Rasputin, un niño que creció entre la miseria, el frío y la soledad de una región aislada y sumida en la nieve. Rasputin no tuvo posibilidades de estudiar, todo lo contrario. Trabajó como un campesino en las tierras de sus padres, que luchaban todos los días contra las durísimas condiciones climáticas. Desde muy joven Rasputin se acercó a la iglesia ortodoxa, y ahí le nació el interés por la religión y la espiritualidad. Poco a poco se adentró a la vida monástica y empezó a ser visto como un ser iluminado, una presencia divina. Su fama de sanador místico lo convirtió en una especie de santo, pero al mismo tiempo era visto como un charlatán, un monje loco, un profeta excéntrico, un ángel adicto al sexo, un psíquico depravado y hasta un espía alemán. Rasputin, el niño que creció en medio de la nada siberiana, se convirtió en el líder espiritual de una de las naciones más poderosas del mundo. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. La infancia de Rasputin se desarrolló en una de las regiones más frías del planeta. Su familia luchaba contra la adversidad y las inclemencias del tiempo. Fue un joven analfabeto. En su pueblo no había escuelas, solo tierras de cultivo. Creció escuchando las leyendas fantásticas locales y se dice que tenía una memoria prodigiosa. Aprendió la Biblia de memoria y su interpretación de las parábolas cautivaba a quien las escuchaba. Se unió a la iglesia ortodoxa en donde resolvió algunas de sus dudas, pero también inició un viaje enigmático. Así fue como se obsesionó con la espiritualidad, lo divino y sobrenatural. El frío, la pobreza, el misterio y la soledad crearon una figura oscura y extraordinaria que cambió la historia de Rusia. A los 18 años se casó con Praskovia Dubrovina. Tuvieron 5 hijos, los 2 primeros murieron recién nacidos. Después del nacimiento del 5º hijo, abandonó a su familia para unirse a los Klisti, una secta donde sus miembros se autoflagelaban para entrar en comunión con Dios. Y después iniciaban una orgía enorme, maratones sexuales que incluían sodomía, sadomasoquismo, zoofilia y hasta necrofilia. Sesiones larguísimas que solo terminaban por cansancio. Al final de esas jornadas de perversión y excesos, los participantes se arrepentían, oraban y se purificaban de nuevo. Rasputin salió de Siberia sin despedirse. Algunos dicen que fue acusado de varios delitos, otros que se fue para no dar dinero para sus hijos, y otros que fue un llamado místico. Su entrada a la historia se dio cuando llegó a Moscú en 1905 y tuvo su primer encuentro con los Romanov, la familia real. Ahí vio al hijo de los zares con una terrible hemorragia. Rasputin logró acercarse al príncipe y lo sanó. La zarina Alejandra quedó deslumbrada por su poder de sanación y lo integró a la corte como médico personal, guía espiritual, consejero emocional y hasta asesor político. Su poder creció con la creencia de que era el único capaz de curar las hemorragias del príncipe. Esto le valió la devoción absoluta de los zares, al grado que dependían de él para cualquier decisión. Una característica importante de Rasputin es que era impresionantemente atractivo y su lujuria era incontrolable. Tenía una larga legión de amantes gracias a sus ojos azules y mirada profunda, su altura inusual, su fortaleza física y mental, sus apetitos voraces, su barba gruesa y su voz grave, su presencia divina, su olor intenso, los rumores de sus atributos sexuales y su impunidad y poder. Pero eso traía otro problema. Muchas de sus amantes eran esposas de los hombres más poderosos del país. Por esa razón el zar lo mandó de regreso a Siberia, pero su hijo empeoró y, como ya decíamos, Rasputin era el único que lo podía sanar. La zarina exigió su regreso y cuando el monje divino y demente volvió, tenía más poder y desenfreno que nunca. Cuando estaba en lo más alto de su poder e influencia, una noche de 1916 fue invitado a una reunión en el Palacio de Petrogrado. Le prometieron la presencia de la condesa Irina, una de las mujeres más atractivas de todo el país. Rasputin sospechó que era una trampa,
pero sus deseos sexuales eran más fuertes que él. Esa noche, a Rasputín lo envenenaron con los bocadillos, la sopa, el postre y el vino. Sus asesinos esperaban que muriera de inmediato, pero no fue así. Rasputín comía de todo sin mostrar ningún signo de malestar o debilidad. Él solo esperaba una noche de sexo salvaje con la condesa. A pesar de todo el veneno que se tragó, Rasputín todavía pidió una guitarra y entonó cantos siberianos. Los conspiradores empezaban a creer que los mitos de sus poderes sobrenaturales eran ciertos. Cuando vieron que el veneno no lo mataría, alguien le disparó por la espalda. Rasputín cayó al sentir el impacto, pero se levantó de inmediato, como si hubiera tropezado. Los testigos no lo podían creer. Entre todos se abalanzaron sobre él, lo atacaron con palos, piedras, cuchillos y le reventaron vasijas en la cabeza, pero no podían derrotarlo. Al final, le dieron otros 3 balazos, y con esos Rasputín ya no se pudo levantar. En ese salón todo era miedo, confusión y silencio. Rasputín todavía recuperó algo de fuerzas para seguir luchando, pero ya era inútil. Estaba atado con sogas y cadenas. Los asesinos tomaron su cuerpo y lo hundieron en un lago helado. Así murió este místico perverso. La muerte de Rasputín está rodeada de una vibra profética por una carta que le escribió al zar Nicolás II, en la que predijo muy acertadamente el futuro. Aunque para muchos, más que un texto profético, fue un análisis político de alguien que vivía en el palacio de los zares, pero que había nacido en la pobreza rural. Por ejemplo, en esa carta decía: si soy asesinado por asesinos comunes, y especialmente por mis hermanos los campesinos rusos, tú, zar de Rusia, no tendrás que temer por tus hijos. Ellos reinarán por cientos de años. Pero si soy asesinado por los aristócratas, sus manos quedarán manchadas de mi sangre y saldrán de Rusia. Y efectivamente, Rasputín fue asesinado por la aristocracia y luego ellos mismos sufrieron la ira del pueblo, perdieron sus privilegios, muchos fueron exiliados y otros asesinados por turbas furiosas. La carta también decía: hermanos matarán a hermanos, se matarán unos a otros, se odiarán y no habrá paz en el país. Si tus parientes operaron mi muerte, ninguno de tus hijos seguirá vivo por más de 2 años, y si lo hacen, rogarán por su muerte, ya que verán la derrota de Rusia. Verán venir al anticristo, la peste, la pobreza, iglesias destruidas y santuarios profanados. Y otra vez tenía razón, los bolcheviques terminaron con la figura del zar, las instituciones, incendiaron pueblos enteros, destruyeron templos, iglesias, santuarios y reprimieron las religiones. La carta concluye: zar ruso, serás asesinado por el pueblo ruso y la gente será maldecida y servirá como arma del diablo matándose los unos a los otros por todas partes. Destruirán al pueblo y a la fe ortodoxa y la tierra rusa morirá. A los pocos meses de su muerte, la revolución terminó con la Rusia imperial y en 1918 los Romanov, el zar, la zarina y los herederos fueron fusilados. Es cierto que la vida de Rasputín estuvo llena de misterios y enigmas. Sin embargo, su final no fue tan místico como parece. Al contrario, por increíble que suene, fue planeado desde Inglaterra. En una investigación del 2004 realizada por la BBC, se demostró que un agente de nombre Oswald Reiner fue quien planeó el asesinato. La razón fue porque Rasputín se opuso a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Según la inteligencia británica, Rasputín fungió como un infiltrado, un espía que trabajaba para los intereses rusos y alemanes. Intentó negociar la paz entre Rusia y Alemania, y si esa paz se hubiera alcanzado, unos 400,000 soldados alemanes habrían sido liberados de la trinchera rusa y anexados a las batallas contra los aliados de los británicos, lo que hubiera cambiado el curso del conflicto. En las fotografías del cadáver de Rasputín se le puede ver un balazo en la frente. La precisión del disparo sugiere que fue obra de un tirador profesional, no de un aristócrata resentido, y los distintos agujeros de bala en su cuerpo indican que se usaron 3 armas distintas. Todo apunta a que fue un asesinato por una conspiración internacional para equilibrar la Primera Guerra Mundial. De los 3 hijos que le sobrevivieron a Rasputín, 2 tuvieron un final terrible. El mayor murió en un campo de concentración haciendo trabajos forzados junto a su madre, la mujer que abandonó Rasputín.
Una de sus hijas murió de tifoidea y la menor, una mujer de nombre María, salió de Rusia cuando estalló la revolución. Se hizo famosa en todo el mundo por su trabajo como domadora de leones en un circo y por sus supuestos poderes psíquicos. Su nombre artístico era, obviamente, Rasputina. Por lo que respecta al cadáver de Rasputín, fue enterrado cerca del Palacio Imperial. No tuvo un funeral de estado ni ningún tipo de honores. Sin embargo, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y oración. Después de la Revolución Rusa, los restos de Rasputín fueron exhumados y cremados. Las cenizas fueron esparcidas en un bosque de su natal Siberia. La última gran leyenda de Rasputín es que alguien cortó el pene de su cadáver y se vendió hasta llegar al Museo Erótico de San Petersburgo, donde hasta la fecha está expuesto. Nadie ha comprobado que de verdad se trate del miembro de Rasputín. Es más, ni siquiera lo han intentado. Al parecer, se trata de una holoturoidea de 30 centímetros. Es decir, solo es un pepino de mar.